Angie, Lucía, bienvenidas a nuestro espacio de educación sostenible. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en este encuentro es hacer un breve recuento sobre todos los acuerdos, los principios de sostenibilidad, encuentros, cumbres, en los que se trazó la ruta, la hoja de ruta hacia la Agenda 2030. ¿Sí? Y aquí hablamos de sostenibilidad, de buen vivir, de equidad, de sustentabilidad. Esto en aras de proveer pues que el planeta no se deteriore y que sea viable para las generaciones futuras, como ya se menciona. Sí, entonces partamos desde los orígenes de la educación ambiental con la conferencia de Estocolmo. La primera dice que es el primer gran encuentro internacional sobre el medio ambiente humano, sentando las bases para integrar la dimensión ambiental en la educación a nivel global. En este caso vamos a hacer un recorrido por Colombia y vamos a hablar, bueno, Colombia fue de los países pioneros y lleva creo que una ventajita porque adoptó esa doctrina global frente a la dificultad histórica, ¿cierto? Y la aplicó con contextos de conflicto, ¿sí? Eh, Dice que Colombia obviamente promulgó un decreto, un código, ¿cierto? De recursos naturales, lo que le ha permitido avanzar un poco y fue porque lo adoptó en su constitución del 91, ¿sí? Y lo consolidó como un derecho fundamental, ¿sí? Estocolmo planteó pues el dilema entre el progreso y la naturaleza, ¿sí? En este contexto, Colombia lo que vive hoy es como ese transitar hacia las energías limpias, hacia una economía descarbonizada, donde no dependamos tanto del petróleo y del carbón y avancemos hacia la consolidación, ¿cierto? De una ecología, ¿sí? Se ha cumplido un poco, pero sigue habiendo grandes retos, ¿cierto? La SINA, la Agencia para este Desarrollo Ambiental, sí, ha hecho esfuerzos bastantes, pero se queda corto en cuanto a que por temas de conflicto en zonas rurales no se logra avanzar. Hablamos la minería ilegal y la informalidad como ejes principales para que imposibilitan alcanzar estos objetivos, pero que Colombia en ese aspecto avanza un poco hacia allá. Miremos el tema de la Carta de Belgrado. Bueno, Héctor, muchas gracias. Sí, la Carta de Belgrado pues, fue el resultado de un programa conjunto de la UNESCO y la NUMA. Su gran aporte fue definir la educación ambiental como un proceso permanente y transversal, dirigido pues a todas las edades y considerando y resaltando el ambiente en su totalidad. ¿Cuáles ambientes? Pues el ambiente natural, el ambiente social y el ambiente económico y político. Pues esta Carta de Belgrado nos dio un mandato de educar de forma permanente. Sin embargo, pues en la realidad de nuestro contexto en Colombia, pues podemos ver que el mal manejo del uso de las basuras y en las calles y la falta de separación en la fuente, pues todavía no hemos interiorizado esta educación, sino que tenemos la teoría, pero no hemos ido a la práctica. ¿Sí? Pues esto nos lleva a la falta de cultura ciudadana en todo este manejo de los residuos sólidos. Gracias, Angie. Lucía, ¿qué nos cuentas de la conferencia de Belice? Gracias, Héctor. Buenos días. La conferencia de Belice es ese proceso o ese punto importante en donde se establece la relación entre la sociedad y la naturaleza. En Colombia lo podemos ver en proyectos tal como el Proceda, que es el principio que establece la Política Nacional de Educación Ambiental. Este proceda nos da la oportunidad de que las comunidades participen activamente en en la solución de problemas ambientales que nos brinda el territorio.
Gracias, compañera. Bien, miremos un poco esto que nos dice del medio ambiente al desarrollo sostenible. Y miremos cómo está nuestro país en ese tema. Hablemos de la de energía y hablemos del clima, ¿sí? Y miremos cómo el conflicto actual, ¿cierto? Entre la tensión de una economía dependiente de los hidrocarburos y la necesidad, ¿cierto?, de salir de ella. Entonces, Colombia está ahí como metida en, sí, tenemos que avanzar, en este gobierno se ha avanzado mucho, se trata de políticas de energía limpia, pero eso significa que se va a dejar de financiar el Estado, porque los hidrocarburos siguen siendo parte importante en la economía, no solo de Colombia, sino global. Entonces Colombia todavía está como metido ahí, pero que lo que se busca es erradicar esta dependencia. En biodiversidad, creo que la COP fue una parte importante, creo que fue, como decirle a Colombia, van por el buen camino, ¿sí? Porque aquí al Colombia ser organizador de la COP16, pues le dio como ese reconocimiento de que se está trabajando, ¿sí? Pero tenemos como el tema de los principales obstáculos, la deforestación en el Amazonas, ¿sí? Y el tema de la minería ilícita en el Chocó, que son obviamente dos de los ejes fundamentales como pulmones del país y del mundo, ¿sí? Por otro lado, el factor social y la pobreza siguen siendo el mayor reto, porque no podemos hablar de pobreza y hablar de desarrollo sostenible. Los dos no van juntos. El desarrollo sostenible camina hacia el buen vivir y la erradicación de la pobreza es necesario. No, Colombia en algunas zonas o una parte del país no cuenta con la soberanía alimentaria, entonces se hace muy difícil todo el tema de la educación sostenible o el desarrollo sostenible hacia allá, hacia ese punto. Buen vivir. Colombia ha pasado la página violenta un poco del país, pero todavía siguen habiendo rezagos y eso imposibilita llegar a esa sostenibilidad que busca el país. Pasemos hacia el giro hacia el desarrollo sostenible, donde nos habla del informe Brundtland, ¿cierto? Que definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface la necesidad del presente sin comprometer la futura, y el eslogan era nuestro futuro común. En este aspecto, pues Colombia trabaja hacia ese punto en cuanto a que sus recursos naturales, tenemos páramos, los ríos y todo eso se conserva, pero que todavía hay tareas pendientes en cuanto a cómo la no explotación de todos estos recursos o la utilización, cómo cambiarlo, porque eso hace parte de la economía, también es importante en la economía que los ciudadanos o que el país aproveche todo lo que nos puede dar estos recursos, pero sin deteriorarlo. Entonces, va por ahí. Sí, dice como que el concepto de sostenibilidad integrado, dicen que el informe unificó y las dimensiones sociales, económicas y ambientales y estableció una visión holística, ¿sí? Que influyó en las políticas educativas mundiales. Lo que les decía, cómo nuestro desarrollo futuro común es cómo creamos políticas que nos lleven hacia ese equilibrio entre hombre y naturaleza. Pero miremos la cumbre de Río que nos tienen. Sí, claro, la cumbre de Río, pues fue una cumbre llamada la Cumbre de la Tierra que se dio en Río de Janeiro en 1992. Esta cumbre de Río pues unió a 172 países consolidando el concepto de desarrollo sostenible como el único camino posible y se crearon tres grandes convenciones. Tenemos la del cambio climático, la diversidad biológica y la de la lucha contra la desertificación. Fue un momento en donde estos líderes mundiales reconocieron pues que el crecimiento económico se da o no se puede dar destruyendo nuestro planeta. Pues esta cumbre de Río del 92 nos muestra cómo hay un desarrollo económico, cómo no hay un desarrollo económico posible si destruimos la naturaleza. Y esto se evidencia muchísimo, pues a nivel nacional, en todo lo que tiene que ver con el
cambio climático, ya que afecta a la agricultura y nos recuerda que la sostenibilidad depende de la salud de nuestros suelos. Bien, publicación de la Agenda 21. La publicación de la Agenda 21 es un plan de acción derivado de la Cumbre de Río, es decir, es la secuencia de lo que se hizo en la cumbre. ¿Y en qué consiste? Es un libro, digamos que es un tratado de 40 capítulos, es un manual detallado para que los gobiernos locales actúen bajo el lema pensar globalmente, actuar localmente. Esta Agenda 21 subraya que el desarrollo sostenible no depende solo de las leyes nacionales, sino está, digamos que direccionado a las acciones concretas que dentro de cada municipio, barrio y hasta el mismo colegio se pueden empezar a implementar. Gracias, compañeras. Pasamos un poco, bajamos al rol de la UNESCO. Y es interesante porque la UNESCO siempre certifica, declara cosas patrimonios, ¿sí? Esto también en aras de proteger, eh, no sé, hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, en Colombia tenemos el río Atrato como sujeto de derechos, a fiestas y cosas. Y entonces, dentro de eso, la UNESCO lo que trata de decir, bueno, quedémonos con lo que está bueno, ¿sí? Pero conservémoslo, démosle como la relevancia en aras de que se proteja también esto, ¿sí? Esto, en contraste, eh, pues va todo lo que tiene que ver con la CDS, ¿cierto? Y con el PRAE, ¿sí? Dice, la UNESCO promueve una educación para el desarrollo sostenible, en la que se desarrollan proyectos. Colombia tiene el PRAE como foco, ¿sí? No solo en las instituciones educativas, sino en todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y con las políticas nacionales y locales, pero que estos se quedan ahí en que entre las entidades se hacen campañas pequeñas, pero que no pasan más de ahí. Se trabaja como entidades, pero no como ciudadanía. Y entonces ahí se falla. ¿Por qué? Porque cuando estoy en un entorno lo hago, pero cuando salgo no. ¿Sí? Y lo que se trata de la UNESCO es decir, bueno, trabajemos para unificar todo, que esto nos lleve a hablar de buen vivir, pero porque toda esta política se dan, ¿sí? Entonces, Colombia en ese aspecto todavía está muy quedado. Sobresale un poco en la adopción del discurso y las leyes, ¿cierto? Internacionales, pero que es un gran desafío, ya que la sostenibilidad aún no es viable, un poco, ¿sí? Porque para eso también tenemos que agregar un componente que es la paz y eso es una materia pendiente en el país. Entonces, miremos en transformaciones ya para ir cerrando, transformación del paradigma educativo. La transformación del paradigma educativo es justamente darse la oportunidad de entender que la educación ha evolucionado y ya tiene un enfoque más crítico y está mucho más conectado con la realidad. Es enseñarle a nuestros estudiantes que no es solamente cumplir con un pensum, con un contenido, sino que empiecen a mirar la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente y cuidar el mundo que tenemos que es solamente prestado. Y a partir de ello empezar a desarrollar proyectos sobre problemáticas como la contaminación, el manejo de residuos y aportar soluciones, o mejor, proponer soluciones desde contextos reales, trabajando y buscando la solución por y por la comunidad. No sé, antes de cerrar, ¿tienes algún comentario, compañera Angie? Sí, pues recogiendo todo lo que hemos hablado, podemos decir que la educación ambiental en Colombia busca pasar de la teoría a la práctica. ¿Listo? Entonces, pues busca que mostrar el verdadero aprendizaje ocurre solamente cuando los estudiantes, las comunidades y toda la ciudadanía enfrentamos los problemas reales y los ponemos en práctica, como el manejo de los residuos, la contaminación de las aguas y los efectos del cambio climático. Muchas gracias. Ok, gracias, compañeras, por este espacio. Muy enriquecedor todo. Les agradezco su participación.
Hasta luego. Muchas gracias, Héctor.